consejos que te vamos a dar. No viajar, tus manos, lava tu boca, debes tapar, usa gel y desinfecta. Tu salud es nuestra prioridad, nadie se va a enfermar, juntos y listos lo vamos a lograr.
Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido eres a este lugar. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh sí, Señor, te adoramos solo a ti por lo que hiciste, Señor. Te bendecimos, amén. Y lo cantamos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 sí, Señor, gracias por tu gracia, gracias por esa cruz. Te adoramos, te adoramos. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres digno, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Es solo tu gracia, solo tu gracia. Gracias inmerecida, Señor. Hoy respondemos en adoración a ti.
bendecimos y te amamos como un solo pueblo, Señor, unidos a adorarte, a exaltarte. Amén. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. Lo cantamos. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Whoa, whoa, está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. Es tu gracia, firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 sí, Señor, y lo cantamos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gracias, Jesús, amigo fiel, Rey eterno. Tuya es la adoración, la honra. Tuyos somos, hechos para adorarte. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y compartir un poquito sobre la palabra de Dios, entendiendo el contexto en este tiempo que estamos, en donde la inmensa mayoría de nosotros estamos recluidos en nuestra casa, tomando tiempo con la familia, en mi caso con mis nietos. Qué tremendo fue para mí el día de ayer cuando tuve que tratar con mi nieta de 6 años porque estaba portando mal, y pude hablarle como a una niña. La llevé a un cuarto aparte y le hablé de las cosas que estaba haciendo, y fue una bendición estar con ella. Pude orar por ella al final del tiempo y me gocé el tiempo, igual que con mi esposa y con mis otros hijos. Pero no podemos negar que la situación es difícil, que lo que se mira en un sentido figurado es un panorama oscuro, difícil. Y entonces, como personas, tenemos que pensar en qué dice Dios al respecto, ¿verdad? Generalmente, cuando se dan estos tiempos tan difíciles, la gente se empieza a volver a Dios. Es muy interesante cuando usted mira en las noticias, en los mensajes que le envían en el WhatsApp, cómo hay personas que están orando, están buscando a Dios, y definitivamente que eso es importante y es algo muy bueno para hacer. Y lo que quisiera hoy es meditar un poquito en lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo nos debiéramos de sentir todos los que queremos agradar a Dios, los que lo buscamos con nuestro corazón. Y esa es la meditación del día de hoy. Vamos a meditar sobre el Salmo número 23, muy conocido de todos, ¿verdad? Y interesante porque dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mire usted qué palabras más importantes, más interesantes, porque dice: el Señor es mi pastor. La pregunta que yo me hago en ese momento es: ¿realmente el Señor es mi pastor? Y si Él es mi pastor, ¿cómo se supone que me debo relacionar con Él? Porque puede ser que yo crea que Él es mi pastor cuando en realidad lo que sucede es que yo no soy su oveja. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Punto número importante de esta porción de la Escritura es si realmente Él es mi Señor. O quizá la pregunta, como dije, más apropiada sería: ¿soy yo la oveja del Señor? ¿O cómo hago para saber si soy la oveja del Señor? Entonces, si yo soy la oveja del Señor, seguro que nada me faltará. Entonces, yo debo asegurarme que soy oveja de Él. ¿Cómo puedo saber si soy oveja de Él? Puedo saberlo si conozco lo que Él dice, si conozco sus mandamientos, si lo conozco realmente a Él, si conozco lo que le agrada, si conozco lo que le desagrada. Porque de lo contrario, a lo mejor son solo palabras, ¿verdad? Entonces es muy importante, en el contexto que estamos viviendo hoy de esta pandemia del coronavirus, que realmente sepamos que somos ovejas del Señor. Y cuando dice Señor, esa palabra Señor es también muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el Señor de la esquina, no es el Señor que está allá sentado. No. Esa palabra quiere decir que Él es mi amo, que Él es a quien yo respeto, que Él es a quien yo obedezco, que Él es el referente para mi vida. De lo contrario, son solo palabras. Entonces, si Él es mi Señor, si yo soy su oveja, entonces la promesa de Él es que nada me va a faltar. ¿Sabe por qué? Porque Él me va a decir: mira, vete a la derecha. Y cuando yo me vaya a la derecha, voy a descubrir que ahí hay prados verdes. Pero si yo ni sé lo que Él dice, entonces me voy a ir para cualquier lado.
y seguramente que me voy a encontrar con problemas, o quizá de casualidad llegue al pasto verde, ¿verdad? Entonces es muy importante asegurarme que el Señor es mi pastor, que yo soy su oveja, porque si no, entonces yo creo que tenemos un problema serio, ¿verdad? El Salmo capítulo 34 y versículo 9 como que refuerza esta porción porque dice: honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Otra vez, qué importante es para alguien que ama a Dios, que busca a Dios, realmente darse cuenta de estos puntos, porque si no, entonces podemos resultar viviendo en lo que conocemos como religión. Y Dios no quiere que nosotros seamos seguidores de religión, sino seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, otra vez esa escritura porque es muy interesante. Honren al Señor los consagrados a Él, los que se entregan a Él, los que se dedican a Él, los que deciden seguirlo, los que deciden obedecerlo. Pues nada faltará a los que le honran. Y el versículo 10 dice: los ricos se vuelven pobres. Imagínese usted. O sea que un rico puede ser que no sea Jehová o el Señor su pastor, y entonces se va a volver pobre, porque las riquezas se les van a ir como el agua entre los dedos, como dicen, ¿verdad? Entonces, los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Qué interesante, porque mire usted, hay tantos millonarios hoy día en el mundo que estos señores van a vivir 80, 90, 100 años y no van a tener tiempo de gastarse todo su dinero. Entonces, los que amamos a Dios, los que buscamos agradarlo, Él dice que si nosotros somos sus ovejas, que si Él es nuestro Señor, entonces nunca nos va a faltar nada. O como dice aquí el Salmo, no nos faltará ningún bien. Eso es muy importante en ese Salmo 23, ¿verdad? Luego dice el Salmo 23 en el versículo 2: en verdes praderas me hace descansar, a aguas tranquilas me conduce. Ahora, note usted cómo la escritura aquí nos hace reflexionar en lo que dice, pues, porque él dice: en verdes praderas me hace descansar. Me hace descansar implica que Él me está mandando, implica que yo lo estoy obedeciendo. Y luego dice: a aguas tranquilas me conduce. Es como lo que decía: si yo realmente soy su oveja, que quiere decir que yo lo conozco, que quiere decir que yo lo obedezco, que yo conozco lo que Él dice, que yo conozco lo que a Él le gusta, que yo conozco lo que a Él no le gusta, entonces seguramente cuando oiga su voz y me diga vete a la derecha, entonces me voy a ir a la derecha, y en esa derecha, como dice aquí, habrán aguas tranquilas. Pero si yo no lo conozco, si yo no sé lo que Él dice, entonces cualquier camino me lleva a cualquier lugar. Entonces, esa relación de que el Señor es mi pastor tiene que ver con que Él es mi pastor si yo soy su oveja. Porque si yo no soy su oveja, Él no es mi pastor. Porque los pastores llevan las ovejas a donde ellos quieren, a donde van a tener agua, a donde van a tener comida, a donde van a estar cuidadas, a donde van a estar salvaguardadas. De lo contrario, pues son solo palabras, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuidarnos de tener una religión como tal. No, yo tengo que tener un estilo de vida que honre a Dios. Eso es lo importante y eso es lo que nos está diciendo aquí el Salmo, ¿verdad? Luego dice en el versículo 3: me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Mire usted otra vez. Aquí hay algo en lo que tenemos que meditar todos. Porque cuando dice me da nuevas fuerzas, está hablando de un milagro. Está hablando de algo sobrenatural, algo que sucede y que la ciencia probablemente no va a poder explicar. ¿Por qué? Porque yo digo que el lema de Dios para operar en todo el universo
es algo que está escrito en el libro a los Romanos, en el capítulo 4 y versículo 17, segunda parte. Y creo que eso describe el lema de Dios para operar en el universo y operar con nosotros. Y dice ahí que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Imagínese esa expresión. Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que no es, si Él dice que sea, es. Y lo que es, si Él dice que no sea, no es. No, eso es. Ahí es donde se separa el ámbito natural del ámbito espiritual donde Dios reina. Hay un parteaguas ahí, ¿verdad? Porque el mundo natural me va a decir cómo deben de ser las cosas, pero el mundo espiritual donde Dios gobierna me va a decir otras, que en muchos casos no van a ser congruentes, no van a ser lo mismo. Entonces, me da nuevas fuerzas. ¿Cuántas personas por las enfermedades o por la edad o por problemas en su cuerpo no tienen fuerzas? Y sabe una cosa, Dios dice, me da nuevas fuerzas en su palabra. Eso quiere decir que de la nada, de lo inexplicable, de las cosas que no son, Dios nos va a dar fuerzas. Si Jehová o si el Señor es mi pastor. Y luego dice, y me lleva por caminos rectos. Otra vez, el concepto me lleva quiere decir que yo lo obedezco. Quiere decir que Él me dice a dónde ir. Él me dice cómo ir por el camino recto. Y otra vez, algo tan sencillo y tan importante, es que si yo no oigo lo que el Señor me está diciendo, si yo no conozco lo que el Señor me está diciendo, si yo ignoro lo que dice la Biblia, si yo ignoro lo que el Espíritu Santo me está diciendo, entonces a ver a dónde voy a ir. Y probablemente yo no ando detrás de un Señor Jesucristo, sino ando detrás de una religión. Yo tengo que saber, porque como dice el dicho popular, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Yo tengo que buscar la Biblia, tengo que ver si las cosas son ciertas según la palabra de Dios. Entonces, y me lleva por caminos rectos. Yo tengo que saber cuál es el camino que me está diciendo el Señor por el que yo vaya. Y para eso yo necesito la información que contiene el libro de los libros. Si yo no sé lo que dice el libro de los libros, ¿cómo voy a poder filtrar todo lo que yo oigo? No se puede. Yo necesito, es imperativo. Si no estoy siguiendo una religión, sino al Dios verdadero, al Dios de dioses y Señor de señores, a Jesucristo. Si yo no conozco lo que Él dice en la Biblia, entonces tengo un problema muy serio. Entonces, no voy a poder llegar a esos caminos rectos porque no sé dónde están. Entonces, haciendo honor a su nombre, sabiendo que Él es Dios. Mire, aquí hay otra cosa importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios me dice que vaya para la derecha y lo que va a suceder es que a la derecha no parece que haya nada bueno. Sin embargo, otra vez, el dicho de Dios, ¿verdad usted? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces resulta que cuando me voy para allá, cuando doy el paso en el vacío, resulta que hay sustento para mi pie y llego a la bendición, haciendo honor a su nombre. ¿Cuál nombre? A su nombre, que es Dios Todopoderoso, que llama las cosas que no son como si fuesen. Tremendo. El versículo 4 dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Ahora, esto es algo alegórico, ¿verdad? Es algo que es figurado, es como un poema, ¿verdad? Porque se podría considerar como cuando pase por situaciones difíciles, cuando realmente las cosas estén difíciles, negras, cuando todo parezca desgracia. Aunque ande por esas situaciones tan difíciles, aunque esté como hoy con toda la incertidumbre que está generando el fenómeno del coronavirus, que mire usted, ¿por qué es que se están muriendo tantas personas? ¿Por qué se están viendo cómo consiguen medicinas tener
preparadas todas las cosas por si llegan enfermos, porque la cantidad de personas que pueden ir enfermándose es enorme. La multiplicidad de eso es enorme. Una persona puede contagiar a un montón. Entonces se puede poner muy serio, al punto que yo me puedo enfermar y no tener cama en el hospital, ya no haber recursos para mí. Entonces empiezan las cosas en el mundo real, en el que dicen, bueno, ¿saben qué? Sanemos y tratemos a los jóvenes, a los viejitos, a los impedidos, todos esos después. Como en las guerras, cuando hay heridos, empiezan a apartarlos, ¿verdad? Por colores o por la forma que quieran. ¿Quiénes son los que vale la pena tratar? ¿Quiénes son los que ya no vale la pena tratar porque están tan mal que se van a morir? Y no hay muchos recursos. Entonces tratemos a los que tienen posibilidades de curarse, pues. Pero los que no tienen posibilidades de curarse, ya no les hagamos nada, porque se van a morir de todas formas. Entonces, aquí dice la Escritura, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Tenemos que pensar en lo que yo llamaría la tabla de valores, ¿verdad? ¿Cuál es la tabla de valores? La tabla de valores es esa donde hay cosas que para mí son buenas y hay otras que para mí son malas. Pero ¿sabe una cosa? Esas cosas que para mí son buenas pueden no ser las mismas o tener el mismo valor para Dios. Y las cosas que para mí son malas pueden no tener el mismo valor para Dios. Entonces yo tengo que aprender, tengo que conocer a través de la Biblia esa escala de valores de Dios. Y entonces uno se encuentra con pensamientos tan contrarios en algún sentido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, encuentra usted al apóstol Pablo que viene y dice, para mí el vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir ahí el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Eso quiere decir que si yo vivo, yo voy a dedicar mi vida a todas las cosas que son pertinentes, que son agradables, que están en la línea de lo que Dios dice, de lo que Cristo dice. Y el morir es ganancia. Y uno dice, ¿cómo así, verdad? Porque nadie se quiere morir. Usted le pregunta a cualquiera, ¿y usted qué pensaría de morirse? Ay, no, Dios me guarde, Dios me libre, que no sé qué, ¿verdad? Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo así ganancia, verdad? Bueno, es ganancia porque entonces, como dice el mismo libro, el libro de los libros, la Biblia, dice que cuando estemos allá con el Señor, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque todas las cosas pasaron. Eso quiere decir que si yo tengo problemas para caminar por la espalda o porque me operaron la rodilla, ¿sabe una cosa? Cuando usted esté en la presencia de Dios, ya no habrá nada. Ya no va a tener su problema de espaldas. Ya no va a tener su problema de rodillas. Ya no va a tener su problema de lumbago. El problema de que no se puede agitar mucho porque su corazón está malo, se va a desaparecer. Y usted va a poder estar normal y poder hacer todo lo que usted quiera, porque va a estar en otro ámbito, donde ya este asunto no va a tener nada que ver con usted. Entonces, otra vez, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Me voy a morir. De acuerdo a la Escritura, si usted se va a morir, debería estar gozoso. ¿Por qué? Porque va a estar ya sin ningún dolor, sin ninguna carga, sin ninguna pena, sin ninguna molestia física. Va a estar para siempre con Dios, alabándolo, glorificándolo y gozándose de su presencia. Es todo otro asunto, pero eso, humanamente hablando, no lo podemos entender. Lo tenemos que entender con la ayuda del Espíritu de Dios para que tenga sentido. Porque repito, mi escala de valores con la escala de valores de Dios no coincide. Para mí morirme, es una desgracia. Para Dios, ¿cómo es que dice la Escritura? Que para el Señor es agradable la muerte de sus santos. Entonces,
nosotros igualmente tenemos que pensar en las cosas de Dios. Si sabemos, si conocemos la palabra de Dios, porque ese es el gran problema, usted. Como cultura no nos gusta leer. Y cuando uno mira la Biblia, que tiene un montón de letritas y letritas y letritas, da ganas de dormirse usted. Pero cuando sabemos que ahí está el camino hacia la vida eterna, que ahí está el camino hacia la seguridad, entonces el asunto es diferente. Entonces, lo que está diciendo aquí es que aunque usted esté pasando por situaciones difíciles, aunque usted esté pasando por esos valles más oscuros, no tema, porque ¿sabe qué? Dios está con usted. Si usted está con Él. Porque estar con Él quiere decir conocer su palabra, saber lo que Él dice y obedecerlo. Si no, pues a saber. Luego sigue diciendo, porque tú, Señor, estás conmigo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Esa vara tiene que ver con que Él me protege. Ese bastón tiene que ver con que Él me guía, con que Él me inspira confianza. Qué interesante es saber que cuando usted obedece a Dios le va bien. Qué interesante es entender que para saber lo que dice Dios yo necesito ir a la Biblia para conocer lo que dice la Biblia y luego obedecerlo y entonces tener confianza de que Dios me está guiando y que me va a proteger. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. ¿Sabe qué quiere decir todas esas palabras? Que Él me tiene bien, que Él me tiene comido, que Él me tiene vestido, que Él me tiene guardado, Él me tiene provisto, Él me ayuda. Cuando el Señor es mi pastor, pero particularmente cuando yo soy su oveja, y soy su oveja porque conozco lo que dice Él, conozco sus palabras y lo obedezco, entonces soy su oveja. Entonces va a suceder todo esto. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Y dice, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Qué lindo es saberse amado. Todo ser humano necesita sentirse amado. Pero el amor de Dios es muy particular, porque ¿sabe qué dice la Biblia del amor de Dios? Dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si Dios no nos cuida de esa manera, entonces Dios no nos ama. Entonces yo necesito conocer a mi Señor. Entonces, regresando al asunto, todo que está pasando en este tiempo del coronavirus, sí es difícil, todas las cosas que dicen, todas las cosas malas que pueden suceder, todos los malos presagios, sí, pero ¿sabe una cosa? Si el Señor es su pastor, o como he dicho, si usted es su oveja, entonces nada le faltará, todo va a estar bien. Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a cuidar, Dios va a hacer que las cosas funcionen para su bien, aunque usted no lo crea. Dios lo va a bendecir. Entonces, déjeme hacer una oración para que Dios nos dé realmente esa confianza que necesitamos tener en Él, para que Dios nos dé esa habilidad para conocerlo, para que Dios nos dé esa habilidad para ser sus ovejas. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nos acercamos a tu trono para pedirte, Dios, que tú extiendas tu mano de misericordia sobre nuestras vidas, que Señor tú me ayudes a ser tu oveja. Padre, que yo realmente, por ser tu oveja, pueda decir que tú eres mi pastor. Y Padre, que todas esas promesas del Salmo 23 se cumplan en mi vida. En el nombre de Jesús y desde ya, yo te doy gracias y lo recibo con todo mi corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga y le guíe todos y cada uno de los días que le queden de vida. Bendiciones.
Dios rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Oh, sí, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie,
Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Tú nunca cambias, Dios. Tú nunca cambias, Dios. Tú nunca cambiarás. Tú eres fiel. Casa Bernabé. Somos una fundación cristocéntrica comprometida con la formación de niños y jóvenes que provienen de situaciones de riesgo. Albergamos alrededor de 150 niños y les brindamos un entorno familiar en el que pueden sentirse amados bajo la protección y el ejemplo de un matrimonio cristiano. Además, nos encargamos de darles una educación de calidad y buscamos romper ciclos de abuso y pobreza para transformar vidas y restaurar familias. Aquí aspiramos a transformar a los niños y a familias con un modelo de vida digno, basado en principios bíblicos que les permita desarrollarse productivamente y alcanzar todo su potencial individual. A su vez, formar familias estables que bendigan a su comunidad y generen un impacto en Guatemala. Esto a través de nuestros 3 pilares que son educación, familia y salud. Unidades familiares. En este programa nos encargamos de promover y proveer un modelo familiar para que en un futuro todos los niños busquen replicarlo en su propia vida. Educación. Aquí llevamos a cabo la transmisión de conocimientos y fundamentos para su desarrollo, en las áreas cognitivas, afectiva, social y espiritual. Todo basado en principios bíblicos que buscan la inclusión de todo tipo como alumnos que requieran acompañamiento y a familias de escasos recursos de las comunidades aledañas que buscan una educación de calidad. Pues la verdad que el sistema educativo de Casa Bernabé ha ido evolucionando, se ha ido transformando, ha ido mejorando. Siempre hemos tenido una escuela acá en Casa Bernabé. Yo aquí estudié y siempre ha sido una buena educación. Las clínicas médicas tienen como objetivo proveer salud integral a la comunidad de Casa Bernabé y comunidades aledañas, a través de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades de las siguientes áreas: medicina familiar, nutrición, odontología, psicología, oftalmología y farmacia. Familias Unidas. Este programa nace de nuestro lema Haciendo Hábitat en Familia, por medio del cual se trata de establecer contacto inmediato con la familia biológica. Formación integral.
El propósito de este programa constituye la orientación adecuada de los y las adolescentes para su desarrollo personal y social de forma integral. Se realizan talleres tales como herrería, carpintería, cocina, panadería, belleza y otros más. Transición. Esta es la última etapa del proceso que los jóvenes iniciaron dentro de Casa Bernabé y que por diversas razones no pudieron ser reintegrados a una familia. Se les provee oportunidades de superación académica, laboral, de emprendimiento y espiritual. Familias mentoras. Este programa se auxilia de familias que asumen un compromiso a largo plazo con un niño, adolescente o grupo de hermanos para contribuir en su orientación espiritual, académica y social. Los programas de Casa Bernabé están diseñados para que nuestros niños y niñas tengan acceso a una vida digna y feliz. Casa Bernabé ha aportado de formas inimaginables a mi vida. Yo vine cuando tenía 13 años, entonces estaba en un proceso de adolescencia, ¿verdad? Y pues el hecho de venir adolescente pues es difícil. Aunado a las situaciones que tuve que vivir en mi infancia con mi familia, situaciones difíciles, Casa Bernabé fue ese oasis, como mencioné antes, a mi vida, ese lugar de refugio en el que personas de diferentes maneras, ¿verdad? A través de la escuela, también en la casa donde yo vivía o crecí aquí en Casa Bernabé, los pastores, los directores y el resto de personal fueron aportando un granito de forma que eso fue y aportó un crecimiento a mi vida y todos ellos ayudaron en mi restauración y en ese proceso de sanidad que yo necesité durante toda esta época y etapa de mi vida. Pero yo diría que la parte principal que llevo en mi corazón y que es lo que más valoro de la formación que he recibido en Casa Bernabé son los valores y principios bíblicos que siempre nos han inculcado y eso es lo que hace de nosotros ser hombres, ser mujeres de bien para Guatemala o para el país donde esté cada uno de los que han salido de Casa Bernabé. En Casa Bernabé estamos comprometidos con el futuro de la niñez guatemalteca. Si quieres apoyarnos, puedes comunicarte al 5411-6094 o enviar un correo a relacionespublicas@funproni.org. Gracias por ayudarnos. Hey, vamos a evitar el virus propagar. Solo tienes que aplicar los consejos que te vamos a dar. No viajar, tus manos, lava tu boca, debes tapar, usa gel y desinfecta. Tu salud es nuestra prioridad, nadie se va a enfermar, juntos y listos lo vamos a lograr.